Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente les va a volar la cabeza. Si eres fanático de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta seguir las noticias del mundo del espectáculo turco, te aseguro que este vídeo es para ti. Hemos estado siguiendo muy de cerca los rumores y las confesiones que han ido surgiendo, y lo que hoy vamos a desvelar sobre la reacción de Hande Erçel ante las recientes declaraciones de Kerem es algo que, de verdad, no se esperaban. Vamos a adentrarnos en los detalles, analizar cada palabra, cada gesto, y entender qué significa todo esto para su relación y para sus seguidores. Así que quédense hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin, ese actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con su papel en Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, ha estado en boca de todos últimamente. Han sido unas semanas de mucha actividad mediática para él, y en una reciente entrevista, Kerem hizo unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Y no es para menos porque abrió su corazón y habló sobre su vida personal, sus proyectos, y sí, también sobre Hande. Es bien sabido por todos que la química entre Kerem y Hande dentro y fuera de la pantalla era, y para muchos sigue siendo, innegable. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de la serie, fue uno de los temas más candentes y comentados durante mucho tiempo. A pesar de que ambos siempre han mantenido un perfil relativamente privado respecto a su vida sentimental, los flashes y los fans siempre han estado ahí, observando y especulando. Kerem, en esta reciente entrevista, fue sorprendentemente abierto. No se limitó a hablar de su carrera o de los desafíos de la actuación. Se permitió el lujo de reflexionar sobre el pasado, sobre momentos significativos de su vida, y uno de esos momentos, sin duda, es su relación con Hande. Habló de cómo se conocieron, de la conexión instantánea que sintió, y de la importancia que Hande tuvo en su vida durante un tiempo. Lo que realmente nos dejó boquiabiertos fue la forma en que describió a Hande. No fueron palabras genéricas, sino expresiones que denotaban un profundo respeto y admiración, incluso después de que su relación llegara a su fin. Mencionó su talento, su personalidad, su inteligencia, y aquí viene lo interesante, habló de cómo, a pesar de las diferencias que eventualmente surgieron y que llevaron a la separación, siempre guardará un cariño especial por ella. Dijo algo así como, Hande es una persona increíble. Aprendí mucho a su lado y siempre le desearé lo mejor. Nuestra conexión fue algo único, algo que no se olvida fácilmente. Y es precisamente esta última parte, algo que no se olvida fácilmente, lo que ha generado un revuelo monumental. ¿Qué quiso decir Kerem con eso? ¿Es una señal de que aún hay sentimientos involucrados? ¿O es simplemente una forma elegante de expresar gratitud por una etapa importante de su vida? La prensa turca, que nunca duerme, se lanzó de inmediato a buscar la reacción de Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante. Inicialmente hubo un silencio por parte de Hande. Como es habitual en ella, prefirió mantener la discreción y no entrar en polémicas. Sin embargo, los reporteros son persistentes, y finalmente lograron interceptarla a la salida de un evento. Y cuando le preguntaron directamente sobre las declaraciones de Kerem, su reacción fue, bueno, como dice el título del vídeo, te va a sorprender. No se puso a la defensiva, no se enfadó, ni tampoco hizo un discurso lleno de nostalgia. En cambio, Hande respondió con una sonrisa tranquila y una madurez que dejó a muchos con la boca abierta. Con una elegancia natural, Kerem dijo, oh Kerem, siempre es un placer escuchar cosas tan bonitas de él. Siempre ha sido una persona muy especial para mí, y le deseo todo lo mejor en sus proyectos y en su vida. Hasta ahí, todo parece bastante normal, ¿verdad? Una respuesta diplomática amable. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Después de esa primera frase, Hande hizo una pausa, miró a los reporteros con una chispa en los ojos, y añadió, con un tono ligeramente juguetón y picaresco, además, ¿sabían que Kerem todavía me pide consejos sobre qué series ver? Es un fanático confeso de mis recomendaciones. Y se echó a reír. ¡Boom! Imaginen la escena. Los reporteros, acostumbrados a respuestas evasivas o a declaraciones de incomodidad, se quedaron paralizados.
Esa pequeña confesión, lanzada con tanta naturalidad y humor, cambió completamente la percepción de la situación. Ya no se trataba de una expareja recordando viejos tiempos con cierta melancolía, sino de dos personas que, a pesar de haber tomado caminos separados en el amor, mantienen una amistad genuina y un respeto mutuo tan fuerte que incluso comparten gustos y se influyen mutuamente en sus vidas cotidianas. Esta reacción de Ande nos dice mucho. Primero, confirma la madurez emocional de ambos. No hay resentimiento, no hay rencores, solo un afecto y un aprecio que trasciende la relación romántica. Segundo, demuestra que aunque ya no sean pareja, su conexión va más allá de lo superficial. El hecho de que Kerem siga confiando en las recomendaciones de series de Ande, y que ella lo mencione públicamente con esa jovialidad, sugiere una intimidad y una comodidad que son raras de ver después de una ruptura. Para muchos esta escena ha sido una confirmación de que su amor fue real y que aunque el destino los haya llevado por rumbos distintos, el cariño y la amistad perduran. Y sinceramente, ¿quién no querría tener una relación así con alguien que ha sido tan importante en su vida? Es un ejemplo de cómo una relación puede evolucionar y transformarse en algo igual de valioso. Ahora, analicemos un poco más a fondo. Las declaraciones de Kerem, diciendo que Ande es algo que no se olvida fácilmente, pueden interpretarse de varias maneras. Podría ser un simple reconocimiento de la huella que alguien deja en tu vida. Pero combinado con la reacción de Ande, que no solo confirma esa importancia sino que además añade ese toque de complicidad, la interpretación se inclina hacia una conexión que va más allá de lo meramente romántico. Es como si dijera, sí, lo que tuvimos fue especial, y aunque ya no estemos juntos, sigue siendo importante para mí y nos seguimos apoyando de maneras únicas. Y ese comentario sobre las recomendaciones de series, eso es oro puro. Es una forma de humanizar a estos ídolos que a veces vemos como seres inalcanzables. Nos recuerda que al final, son personas normales que comparten gustos, que se consultan, que se ríen juntos. Y que a pesar de las presiones de la fama, han logrado mantener un vínculo saludable. Esta situación también nos abre un debate interesante sobre las relaciones post-ruptura en el mundo del espectáculo. Muchas veces vemos cómo las separaciones se vuelven dramáticas, llenas de dimes y diretes. Pero el caso de Kerem y Ande y especialmente la reacción de Ande, nos muestra un camino alternativo, el de la amistad, el del respeto, el del cariño mutuo que sobrevive al amor romántico. Podríamos decir que Ande, con esa respuesta tan inesperada y encantadora, ha logrado gestionar la situación de una manera magistral. No solo ha respondido a las preguntas, sino que ha dirigido la narrativa hacia un espacio de positividad y de buena vibra. Ha transformado un posible momento de tensión o de incomodidad en una anécdota divertida y entrañable que, lejos de generar controversia, ha reafirmado su imagen de persona segura, amable y con un gran sentido del humor. Y para los fans, esto es un bálsamo. Después de tanto especular y desear que volvieran a estar juntos, esta demostración de que su vínculo sigue siendo fuerte, aunque de otra manera, es reconfortante. Les permite seguir imaginando a sus ídolos como amigos y colegas que se apoyan mutuamente, lo cual, en sí mismo, es una forma de amor. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin, con sus palabras, buscó honrar la relación que tuvo con Hande Erçel. No fue un intento de reavivar la llama, sino un gesto de gratitud y reconocimiento. Y la respuesta de Hande fue la guinda del pastel. Una respuesta que demuestra que ella no solo ha superado la ruptura, sino que la ha integrado en su vida de una forma positiva, manteniendo un espacio para Kerem como una persona valiosa en su entorno, incluso si no es en el plano romántico. Así que, en resumen, podemos decir que las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel fueron muy emotivas y de profundo respeto. Y la reacción de Hande Erçel, lejos de ser lo que muchos esperaban de una expareja, fue una mezcla de amabilidad, madurez y un toque de humor que reveló una conexión amistosa y de complicidad muy especial. Nos demostró que se puede admirar, querer y hasta compartir gustos con una persona con la que una vez se compartió un amor profundo, incluso después de que ese amor haya evolucionado. Es una lección de cómo las relaciones pueden cambiar pero el afecto puede perdurar, y de cómo la comunicación y el respeto son clave para mantener lazos saludables, incluso en el ojo del huracán mediático. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto trayéndoles estas noticias y análisis. En definitiva, hemos visto cómo las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel fueron recibidas con una sorpresa agradable y una demostración de amistad genuina por parte de ella.
Su reacción, lejos de ser la esperada por muchos, fue una joya de madurez y buen humor, confirmando que a pesar de la distancia física, su conexión sigue intacta en el plano de la amistad y el respeto mutuo. Fue un recordatorio de que las relaciones pueden transformarse y, aún así, ser fuente de apoyo y cariño. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la reacción de Ande? ¿Creen que es posible mantener una amistad así después de una relación amorosa? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.